En este momento concreto y en el contexto en que estamos, con las leyes que están aprobando en las comunidades autónomas, con la campaña hecha en sentido contrario hace poco, no se ha interpretado ese mensaje como la mera constatación de un hecho biológico, sino como un mensaje que tiende a crear un planteamiento de confrontación ideológica sobre si hay personas que son transexuales o no, que es el problema del simplismo de estas campañas, ¿no? Es decir, es evidente que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva, y que hay niños que tienen pene pero que se sienten niñas, y ese es un problema humano muy serio. Entonces, todo eso hay que tratarlo con delicadeza, fieles a la verdad y comprendiendo a las personas. Las afirmaciones radicales en un sentido u otro, sea de la campaña inicial afirmando que hay niños con vulva o esta otra afirmando que los niños tienen pene, lo que provocan es una reacción visceral de enfrentamiento de dos concepciones e impiden la reflexión tranquila y hacen que haya gente que se sienta ofendida con razón. Yo no lo sé. Yo creo que hay que ser muy prudentes, porque hay que ser muy prudentes porque se trata de niños, para empezar. Y es verdad, y no sabemos el origen, que hay niños que no se sienten psicológicamente identificados con su sexo genético y morfológico. Y eso es un problema humano muy serio. Y por lo tanto, dado que son niños, yo diría hay que ser muy prudentes. Yo por lo menos no aconsejaría nunca tratamientos hormonales o quirúrgicos con niños que tengan un carácter irreversible. Creo que hay que estudiar muy bien la experiencia clínica que hay al respecto, que ya es bastante amplia. Hace poquito la Academia de Pediatría Americana ha sacado un informe con la experiencia clínica en Estados Unidos de este tema y hacen afirmaciones que son, creo, dignas de ser consideradas, por lo menos. Por ejemplo, que cerca de un 90% de los niños y niñas que en edades muy tempranas tienen esta dificultad de identificación con su propio sexo, cuando pasan ya a la pubertad, se identifican con su sexo morfológico sin mayores problemas. O sea que son estados de duda transitorios. Y por lo tanto tratar a esos niños como si fuesen ya para toda su vida transexuales y acomodarles al cambio de sexo con tratamientos hormonales no me parece que sea nada prudente. En todo caso, una decisión obviamente que tienen que tomar los padres. Yo creo que sea bueno tomarla con el asesoramiento médico, psicológico, lo más amplio posible, pero yo respetaré la decisión que tomen los padres. Lo que me parece una barbaridad es que una mayoría parlamentaria por ley, como hacen las leyes aprobadas en la Comunidad de Madrid y en otros de nuestro entorno, partan de la afirmación ideológica de que esos niños son transexuales y tienen derecho a ser hormonados para inhibir la pubertad. Eso es una interferencia ideológico-política en un ámbito de prudencia clínica y de la patria potestad que me parece una barbaridad como una catedral. Por lo tanto, yo no sé cómo hay que resolver ese problema, supongo que además los casos pueden ser muy variados. Si sé que ya hay una experiencia clínica que merece la pena tener en cuenta, yo aconsejaría a padres, médicos, mucha prudencia para aconsejar tratamientos. Y luego también es verdad que igual que hay un 90% de casos en que los niños, pasada la pubertad, adquieren una conformidad con su sexo biológico sin problemas, hay un 10% que no. Y no sabemos por qué. Y por eso yo creo que también las reglas generales y dar criterios ideológicos en estos temas no sirven para nada. O sea, la solución a problemas personales nunca puede ser política. Y máximo cuando hay un componente vinculado a temas neurológicos, psicológicos, en algo tan serio para la persona como es nuestra sexualidad. ¿Qué pintan los políticos ahí? Ahí pintamos las personas con nuestra capacidad de decidir, nuestra instalación en la vida, los tratamientos que queremos recibir, si son niños pequeños, los padres como titulares de la patria potestad y, por supuesto, los profesionales que, según su conocimiento técnico, pueden aportar un criterio. Los políticos ahí no pintan nada. Pues logrando que la sociedad española se blinde contra la ideología de género. Porque quien mete ahí a los políticos no es una preocupación humanista, es la subordinación a las categorías intelectuales de género. Según la ideología de género, los seres humanos no tenemos sexo, sino un género que creamos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, todos los géneros percibidos subjetivamente son la identidad de la persona. Eso es pura ideología. Esa visión de la persona es la que consagran estas leyes autonómicas, que bajo la denominación de luchar contra la discriminación de las personas llamadas LGTBI, lo que hacen es imponernos la visión de la sexualidad de género a todos los ciudadanos. Eso es ideología. Y cuando los políticos hacen suya una ideología, una visión, por ejemplo, de la sexualidad, y la convierten a través de la ley en obligatoria, lo que están haciendo es limitar la libertad de todos los que no compartimos esa ideología o esa visión de la sexualidad. Por eso estas leyes son liberticidas. Cuando el Estado se mete donde no debe, está limitando la libertad de los ciudadanos.
Bueno, estas leyes se han ido aprobando en todo tipo de comunidades autónomas. La primera fue en Galicia, con mayoría absoluta del Partido Popular, la primera que se aprobó en España. Luego fue Cataluña, con una mayoría nacionalista y muy de izquierdas, en que todos los partidos, menos el Partido Popular, votaron a favor de esa ley. Y luego se ha ido aprobando leyes más o menos similares en Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Extremadura, con Murcia, Madrid, con el consenso unánime de todos los partidos políticos parlamentarios. La ideología de género no es ni de derechas ni de izquierdas, porque es una ideología que surge después de que el mundo bipolar derecha-izquierda del siglo XX haya desaparecido. Y en unos países se implanta más de manos de los partidos de izquierda, como ha pasado en España, en otros más de los partidos de derecha, como ha pasado en Gran Bretaña. En Gran Bretaña ha sido el Partido Conservador y no el laborista el gran adalid de los planteamientos políticos de género. Y en España todos los partidos políticos, con representación parlamentaria me refiero, se han rendido a la ideología de género. Unos por convicción ideológica, porque está más en su tradición, digamos, en su antropología, en la forma de ver la realidad, y otros, como el Partido Popular, yo creo que sin más por miedo escénico. En el Partido Popular hay gente que defiende la ideología de género, obviamente, pero no creo que la mayoría, ni siquiera de los cargos electos, de los diputados, senadores, miembros de la Asamblea de Madrid. Pero hay un miedo ambiental a ser calificado como homófobo, a parecer no progresista. También es verdad que el lobby autodenominado LGTBI es un lobby muy virulento y muy agresivo, que a la gente que se opone a estas cosas la ataca con fuerza mediática y con agresividad, que alguna gente la acoquina. Pero el resultado material efectivamente es que en España uno mira el Parlamento y no hay nadie que no haya hecho suya, por activa o por pasiva, no ya la ideología de género, sino la manifestación más radical y sectaria en el mundo occidental de la ideología de género, que es la que se está legislando en España. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay, como ha sido bastante normal en la modernidad, una gran confrontación ideológica en el mundo. En este momento las ideologías en confrontación son el pseudoprogresismo laicista de género, por un lado, y el humanismo cristiano, por vago e indefinido que sea. Digamos, el ver el ser humano y el mundo, más o menos, en clave de, se trata de realidades que son razonables, que podemos conocer, existe una naturaleza de las cosas, existe una naturaleza humana, y por lo tanto hay un criterio para decir bueno o malo, y ese criterio no es subjetivo, es objetivo, que es la visión de Sócrates y del Papa Francisco, por decirlo así, y esa otra visión que afirma que el mundo no tiene sentido, que el mundo no es razonable, que estamos condenados con nuestra libertad a crearnos a nosotros mismos también en materia sexual, y por lo tanto todas las referencias objetivas y por supuesto las imputables a Dios no son más que restricciones a la libertad. ¿Por qué quizá no se ve tan clara esta confrontación ideológica como podíamos ver cuando yo era joven en la confrontación entre el marxismo y la sociedad libre, en Moscú y Washington? Porque las ideologías del siglo XX, las de mi juventud, eran ideologías con un modelo de Estado, de economía y de sociedad. Mientras que las ideologías en confrontación hoy día no tienen un modelo de Estado ni de economía, sino un modelo de ser humano. La ideología de género no tiene ningún modelo de Estado, de organización de la vida económica, no dice si hay que nacionalizar los bancos o no. Tiene un modelo de ser humano y quiere usar la política para imponer ese modelo de ser humano. Y por eso a veces nos parece que esto no son las ideologías clásicas que conocemos. Cuando yo era joven, por volver a un ejemplo más conocido, estaba de moda el marxismo en el mundo occidental, incluso aquí en la España de Franco, en la universidad, en la literatura, en las editoriales, etcétera, proliferaba el marxismo. ¿Quiénes defendían el marxismo? Alguna gente que había leído a Marx lo entendía y le gustaba, una minoría, pero vamos. Alguna gente que trabajaba para el Partido Comunista o sus, digamos, ONG satélites con conciencia y con sueldo. Y la inmensa mayoría de la gente que repetía así más lo que estaba de moda, lo que se llevaba, lo que parecía que era lo progre y con lo que te permitía ir de guay en la universidad, en la escuela, en la redacción del periódico, etc. Las motivaciones subjetivas eran muy variadas. Hoy pasa lo mismo con la ideología de género. Hay alguna gente, muy poquita, que ha leído a las ideólogas de género, ha asimilado su antropología y está convencido de ella. Poquísimos, como pasaba con el marxismo. Hay alguna gente que trabaja para ONGs muy poderosas en el mundo que difunden la ideología de género y es su compromiso profesional, incluso a lo mejor porque están convencidos. Todo el mundillo de la IPPF y toda la gente financiada alrededor de estas organizaciones, que ya son medios muy poderosas, y que esto no es conspiranoia, basta entrar en las web de estas asociaciones, que es información pública, ¿no? Y luego también es verdad que hay un componente de geoestrategia mundial, que tampoco es conspiranoia, hasta la información es pública y disponible, ¿no? Aunque quizá menos sistematizada.
Todos sabemos que la gran difusión de la ideología de género a partir de los años 80 del siglo pasado se hizo dentro del contexto programado de las políticas incentivadas desde Estados Unidos a través de Naciones Unidas para el control de la población del mundo. Lo dijo de una manera muy precisa una de las primeras presidentas del Fondo de Población de Naciones Unidas, que la organización explica que se creó en esos años para esto, ¿no? Dijo, ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y Naciones Unidas y todas sus agencias, el Banco Mundial, el Fondo de Población, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, están implicadas desde hace 30 años, más o menos, ya incluso más, 40 años, en difundir el género como una forma de controlar la población del mundo. Es esa idea de si hay cada vez más mujeres que tienen una autopercepción de su sexualidad, que les lleva a un modelo no familiar y antinatalidad, habrá menos niños, pues sí. Y si hay exaltación de lo que llaman formas de sexualidad no coitales, habrá menos niños, pues sí, obviamente. Y a eso se añade además que en estos momentos, y lo digo por la referencia que has hecho, por ejemplo, a Soros, hay importantes fortunas de este mundo, Bill Gates, los Rockefeller, los Manamara, Soros, etcétera, que a través de sus fundaciones, y tampoco es secreto, basta entrar en sus páginas web, están gastando mucho dinero en difundir la ideología de género. Pienso, y esto ya es interpretación mía subjetiva, esto no es un dato de hecho, que es para crear un mundo que sea un mercado de consumidores sin criterios éticos. Es decir, una de las mejores formas de que la religión en concreto, o esa visión de Sócrates a Francisco tradicional del ser humano, no suponga un límite a consumidores precisamente manipulables, es tener un criterio moral definido sobre lo humano. Y la mejor manera de deshumanizar a los seres humanos es que nos aclaren sobre su sexualidad. Y por lo tanto, sin ningún carácter conspiranoico, sí que hay potentes instrumentos de acción en este mundo, políticos, económicos, culturales, que están trabajando en la difusión de la ideología de género. Y luego están los lobbies LGTBI, que creo que es lo menos importante en todo este contexto. ¿Por qué es lo menos importante? Porque no dejan de ser minorías muy pequeñas que defienden una causa con la que se identifican, pero que sin todo este contexto no pasarían de ser una minoría con una capacidad de influencia política y mediática muy limitada. Yo creo que, y no solo en España, en toda Europa, estamos viviendo la muerte de los partidos clásicos identificados con las ideologías del siglo XX, porque ese mundo ya no existe, sin más. El siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, era un siglo bipolar. Washington, Moscú, marxismo, liberalismo, capitalismo, socialismo, como quieras. Y eso hace que en todos los países la bipolaridad fuese el eje de configuración de la política, con matices históricos, ¿no? Derecha e izquierda, socialismo, liberalismo, democracia cristiana, derechas, lo que quieras, ¿no? Ese mundo no existe desde 1989. Ya el mundo no está organizado con carácter bipolar. Ya las ideologías que definían esa bipolaridad no tienen credibilidad, el marxismo no tiene credibilidad como tal, desde 1989 con la caída del muro de Berlín, y además las sociedades europeas son cada vez más plurales y multiculturales. Por decirlo así, el humus común, los valores compartidos, las verdades evidentes para mayorías en la sociedad son cada vez más pequeñitas. Y por lo tanto cada vez nos unen menos cosas. Y como cada vez nos unen menos cosas, las sociedades son cada vez más plurales y es mucho más difícil representarlas en esa bipolaridad de dos grandes partidos. Eso está pasando en Francia, en Italia ha pasado, en Gran Bretaña, en Alemania empieza a pasar y en España también. Es un fenómeno general. Vamos a un sistema mucho más pluripartidista porque la sociedad es mucho más plural y compleja. Y además porque, repito, las grandes ideologías centrales derecha e izquierda del siglo XX ya no sirven para articular y entender nuestro mundo. Hoy día es más bien los planteamientos de género, los ecologistas, los nacionalistas, las posturas ante la inmigración, los que van definiendo mayorías muy intercambiables, que confluyen en algunas cosas y no en todas, etcétera, ¿no? Y eso en España, ¿en qué se está traduciendo? En primer lugar, en que la referencia histórica de la izquierda está desapareciendo, el Partido Socialista. ¿Cómo está desapareciendo el Partido Socialista en toda Europa? ¿O ha desaparecido sin más? Aparecen izquierdas varias, cuya línea de identidad ya no son los postulados clásicos en materia económica, sobre todo, del socialismo, sino otras cosas, el género y mil cosas más. Eso en España se traduce en la aparición de Podemos, en la desaparición del comunismo como tal referencia, cabe fusionado o no con Podemos, y en que el hueco del tradicional PSOE va a menos. Y en la derecha, en España, está empezando a producirse el mismo fenómeno. ¿Por qué es lógico que se produzca? Por las mismas causas que se ha producido en la izquierda.
el Partido Popular deja de tener capacidad de representar a una sociedad tan plural, con tantos matices, y por lo tanto él mismo va removiéndose hacia una esquina, y ha decidido removerse hacia la esquina izquierda. El Partido Popular hoy día es un partido socialdemócrata clásico, sin más. No se distingue de cualquier partido socialdemócrata de los últimos 30 años en Europa en nada. Ni en el tema humanista, ni su vinculación con criterios morales objetivos, ni sus políticas fiscales, ni sociales, ni nada. Y por lo tanto está dejando efectivamente sin representación política un inmenso hueco que tampoco está muy definido, pero que es gente que compartía una visión más liberal de las cosas, con una mayor apuesta hacia la economía de mercado y la libertad de iniciativa social frente a la intervención estatal, y que apuesta, por tanto, por menos intervencionismo y menos fiscalidad, y gente que se identifica con los valores clásicos del humanismo cristiano en materia de familia, de vida, de libertad de educación. Todo eso que el PP ya no lo representa, por lo menos no lo representa nítidamente. Y yo creo que en política, y la experiencia europea me lo está demostrando, sucede lo mismo que en la mecánica de fluidos, que es que los vacíos se llenan siempre, y por lo tanto ese hueco se va a llenar. No sé por quién, pero se va a llenar. Bueno, todo llegará. El por qué cuajan opciones no tiene explicación. Bueno, yo no sé explicarlo. Son fenómenos colectivos, por decirlo así. En la historia las causas producen efectos, pero no es un proceso matemático. Causa minuto H, efecto minuto H más 1. Pues no. Las cosas van larvando, van creciendo, van sedimentando y de repente hacen eclosión. Por lo tanto, yo no sé cuándo se va a producir esa eclosión en España. Intuyo que no va a tardar mucho, pero eso no deja de ser una intuición subjetiva mía, ¿no? Porque depende de muchos factores. Imaginémonos un mundo en este año en que estamos, en que Trump genera tensiones internacionales brutales de carácter casi bélico, digo hipotéticamente, ¿no? O Putin, me da lo mismo. Y por lo tanto la sociedad empieza a funcionar sobre todo con miedo. Imaginemos que gana Le Pen en Francia y la Unión Europea y el euro se van al garete. Son cosas que pueden pasar. Todo eso incidiría en España, como es lógico. Y si no pasa eso, la situación contraria incidiría en España. Por eso no es predecible en el corto plazo qué cosas pasan, ¿no? Pero como este fenómeno está ahí, es decir, la causa está puesta en el abandono de la representación política de una parte significativa de la sociedad española, tampoco es posible medirla exactamente, ese hueco se llenará en algún momento con seguridad y creo que no tardará mucho. Yo estoy convencido de que sí, porque creo que el humanismo es una causa política muy ilusionante. Es decir, es evidente que ni del cristianismo ni de la filosofía del humanismo cristiano se deduce ninguna política concreta. Pero los valores a defender, según la tradición del pensamiento del humanismo cristiano, son muy ilusionantes. Defender la vida, la dignidad de la mujer, la familia como institución de inmensa eficacia social. Apostar de verdad por la libertad de educación de las familias y por escuelas libres del poder político, gestionadas con carácter autónomo, a reclamo de unos padres que eligen modelos pedagógicos en libertad. Apostar por la fuerza creativa de la libertad en la empresa, las relaciones económicas y laborales. Creo que son modelos muy ilusionantes y que además son incompatibles con el populismo. El populismo, sea de derechas o de izquierdas, tiene como rasgo común que quiere el poder sin saber para qué. Es el poder por el poder. Es leninismo puro. Mientras que yo hablo de querer el poder para hacer cosas estupendas, para intentarlo por lo menos, ¿no? El poder no es un fin en sí mismo. Incluso querer el poder para en parte desmontar el poder y darle vida a la sociedad y libertad a los ciudadanos, ¿no? Y desde luego sería incompatible esta forma de ver las cosas traducida en un programa político con posturas nacionalistas cerradas, con posturas anti-inmigración. O sea, desde esta perspectiva no hay políticas contra el otro nunca. Son políticas de integración. A mí me gustaría que en España hubiese fuerzas políticas que diesen entrada razonable y controlada, por supuesto, en nuestro país a las personas del tercer mundo que se están muriendo de hambre fuera. No lo contrario, como piden los populismos en Europa. Me gustaría fuerzas políticas que apostasen de verdad por una Europa humanista, no contra Europa, como hace el populismo de derechas o de izquierdas en general en Europa. El mundo se globaliza y es una cosa estupenda. La especie humana somos unos. Cuanto más solidarios e interrelacionados estemos, mucho mejor para todos. Ahora, eso sí, eso hay que regularlo. Y uno de los problemas de nuestro mundo, especialmente que se globaliza la economía y los mercados y no hay ningún poder regulatorio de la misma dimensión. Pero yo no creo que haya que oponerse a la globalización, sino crear mecanismos de solidaridad internacional e intergubernamental para gobernar la globalización, pero no cargándosela. Y por lo mismo Europa. Mi Europa me parece estupenda,
¿Cómo se gobierna hoy día Europa? Me parece fatal. Pero eso no quiere decir que nos unamos los europeos, me parece una cosa tan maravillosa que dejarlo morir me parecería una barbaridad histórica. Por eso, si yo puedo soñar en una fuerza política nueva en España que se haga Dalí de todo esto, no tendrá nada que ver con los populismos, ni de derechas ni de izquierdas. Sí, los medios de comunicación en general, vosotros sois una excepción, obviamente, tienden a reflejar lo patológico, lo violento, lo duro, lo que rompe la normalidad. Es el viejo aquel adagio de siempre de las escuelas de periodismo, menos cuando yo era joven, que decían que nunca será noticia que un perro muerda a un hombre, la noticia es cuando un hombre muerda a un perro, ¿no? Y eso, claro, eso es lo que se refleja. Y con la familia pasa un poco lo mismo, es decir, ¿qué sale en los medios de comunicación? La violencia en el hogar, el hijo abandonado, el anciano que no sé qué, lo patológico, pero eso no es lo normal. Eso existe, pero es minoritario absolutamente. No suele ser noticia la madre, el padre, que hace una vida de trabajo intensísima, muchas horas, pensando en el bienestar de sus hijos, y que además sacan tiempo para cuidar al abuelito al que nadie atiende, y que se preocupan del discapacitado, y que además colaboran en una ONG para dar de comer en un comedor de pobres. Esos no salen en los telediarios. Y esa es la inmensa mayoría de las familias en España, con sus líos, sus problemas y sus fracasos, pero gente que se quiere, que se cuida, que se preocupa unos de otros, ¿no? Por eso siempre hablo de la familia como una institución de una inmensa eficacia social, es la gran fuerza humanizadora, la que crea la ecología de la vida. Y por eso creo que una política que no defienda a la familia no es que sea ni de derechas ni de izquierdas, es que es estúpida, porque no trata bien a una cosa que es estupenda objetivamente, ¿no? Y por eso yo creo que una de las líneas directrices de las nuevas políticas de falta en España es un amor comprometido de todas las instituciones públicas por la familia, que no implica tampoco mucho gasto público, implica para empezar dejar a las familias actuar en libertad, dejarlas en paz, que el Estado no quiera sustituir a los padres en cómo se educa a los niños, que el Estado no quiera sustituir a los padres en decirles qué tienen que hacer con un niño que tiene problemas de identidad sexual. O sea, que el Estado deje en paz a las familias, para empezar. Y luego, por supuesto, que las ayude en su labor de función social. Es decir, es absurdo que en España pague más en el IRPF un matrimonio si solo uno de los dos trabaja fuera de casa y otro se dedica a cuidar el hogar, que si los dos trabajan fuera del hogar. O sea, estamos con las políticas fiscales desincentivando algo tan valioso como el cuidado del hogar. Eso se entiende. Y así como tantas otras cosas. Por lo tanto, el apoyo a la familia sí repercutirá luego en los modelos de relaciones laborales, en la política fiscal y en mil cosas más. Pero lo primero, como decía, es que el Estado deje en paz a la familia, que la valore tanto como para respetarla, cosa que no sucede hoy día.